Amén. Bueno, bienvenidos de vuelta a la hermenéutica general. La semana pasada anduvimos con las condiciones mentales. Empezamos por las condiciones espirituales, seguimos por las condiciones mentales, tratando de no entrar en pánico algunos. O sea, no se trata tampoco de reunir un montón de requisitos para poder entender el texto bíblico, pero sí tener una idea de qué son las cosas básicas. Por ejemplo, para interpretar un texto, ¿cuál es la condición básica, fundamental? Saber leer. Saber leer. O sea, ya ahí nos habíamos quedado un rato. ¿Por qué? Porque en realidad podemos leer. En la escuela nos enseñaron a pronunciar las letras, las palabras, a escribirlas. Pero cuando se trata de interpretar, Sandra, ¿qué tenemos que hacer? Prestar atención al significado de las palabras, a los signos de puntuación. ¿Se acuerdan que hablamos algo de eso? Respetar los puntos, las comas, los acentos. En la lectura no es solo leer para cumplir con el pronunciar las palabras que están escritas, sino también ejercitarnos en la comprensión del texto, cosa que hasta hoy en las escuelas y hasta en los niveles superiores cuesta la comprensión del texto. Cada vez está costando más a nuestros niños y jóvenes el que no solo lean bien, respetando las puntuaciones y todo, sino que a medida que vayan leyendo, vayan interpretando lo que leen. O sea, a veces se lee rápido, ¿no? A nosotros nos pasa, leemos rápido para cumplir con el tiempo de lectura. Pero mientras vamos leyendo, vamos entendiendo lo que leemos simultáneamente con la lectura. A veces tenemos que volver a leer y volver a leer y hasta anotar las palabras difíciles. Bueno, cuando se hace hermenéutica hay que hacer eso. No solo leer y cumplir con la lectura, sino tratar de entender lo que estamos leyendo. Eso tiene que ver con lo básico para interpretar cualquier texto, no solo la Biblia. Y habíamos hablado de usar la cabeza y leíamos allí el pasaje de ese salmo, ¿no? 32, 8 y 9. No seáis como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Y lo que dice antes de eso, ¿no? Es importante. Porque Dios quiere hacernos entender sus palabras. Él quiere guiarnos. Y no quiere que tomemos su palabra como algo superficial, como una lectura con la que hay que cumplir para quedar bien, sino que entendamos el mensaje que hay encerrado en ese texto. ¿Encontraron el Salmo 32? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios dice eso, ¿no? El deseo de Él es que lo entendamos. Él quiere hacernos entender. Nadie puede decir, no, yo no leo porque no me pongo a leer porque no entiendo. Bueno, si no entendés porque no querés entender. Es más, a veces nosotros, bueno, decíamos recién, el requisito fundamental es saber leer, pero hay personas que no aprendieron a leer, pero no fue un obstáculo para entender el mensaje de la palabra de Dios. Hay personas que, acá han llegado personas que escuchaban y se esforzaban por captar, por entender lo que otros leían. Ahora no hay excusa para decir, yo no entiendo la Biblia, porque hasta hay aplicaciones, hay Biblias, audiobiblias, hay un montón de recursos
para que podamos escuchar la palabra de Dios y meditar en ellas, sabiendo que Dios quiere que lo entendamos. Te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar. Me encanta esa expresión, ¿no? Dios queriendo que lo entendamos. Dios desea que lo entendamos. Y ese sobre ti fijaré mis ojos es tan amoroso. Él también es como que supervisa su enseñanza sobre nosotros, ¿no? Él está atento a lo que somos, a lo que necesitamos entender también. Porque como en la escuela, es algo progresivo. La revelación de Dios en nosotros es progresiva. Empezamos por la leche, pero a medida que vamos creciendo, necesitamos otro tipo de alimento. Y ahí veíamos lo de Hebreos, ¿no? El texto de Hebreos 5. Desde el 11 encontramos un problema que tiene el autor acá. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón decía esto? Versículo 11. Los que están conectados también, métanse nomás si quieren ir participando con la lectura y la reflexión. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa era la razón por la que no podían entender ciertas cosas, ciertos temas, ciertas doctrinas, porque se hicieron tardos para oír, como el caballo y el mulo, que tienen que ser llevados, dice, ¿no? Con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan. Hay que llevarlo de prepo. Os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Creo que decíamos algo de esto la semana pasada. En otra parte, el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual, no adulterada. ¿A qué se refería? A la palabra de Dios. Acá hay un problema. Se quedaron con la lechita nomás. No hubo un crecimiento, una madurez. Y no están en condiciones de recibir algo sólido porque solo se quedaron con la leche. Es lo que está explicando acá, ¿no? Y dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. En otros lugares de la palabra se habla de que tenemos que ser como niños, ¿no? Es una virtud, la sencillez, la dependencia del Padre. Pero acá no se trata a la leche y a la niñez como una virtud. Acá es un problema, es un defecto que nos está impidiendo que podamos seguir creciendo. Están cómodos. Se quedaron con la leche, se hicieron tardos para oír, y eso habla de la pereza. De la pereza para dedicar tiempo a entender las cosas que Dios nos quiere enseñar. Te haré entender, leíamos, ¿no? Dios quiere que entendamos, pero nos hicimos tardos para oír. Por lo tanto, las cosas más profundas son más difíciles de comprender, porque nos quedamos con lo básico. ¿Se va entendiendo lo que el autor de Hebreos está tratando de explicar? Pero el alimento sólido, ¿para quién es? Versículo 14. Pero el alimento Es sólido para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para los que ya alcanzaron cierto nivel, ya tienen dientes, ya no necesitan la mamadera, sino que están en condiciones de poder masticar algo más sólido. Y a eso se llega, ¿por qué? El texto ahí lo dice. Para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para poder llegar a ese punto de discernir las cosas buenas y malas, yo tuve que haber pasado un proceso de niño, pasar por esos niveles de crecimiento y de entendimiento para estar en condiciones de entender cosas más profundas. Ahora, para llegar a eso necesitamos disciplina, porque ahí dice, ¿no? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Si yo no ejercito la lectura, la meditación en la palabra, el tiempo para buscar significado de conceptos, comparar con diferentes textos, para eso hace falta tiempo, cosa que el mundo de hoy no alienta. Todo queremos todo rápido y todo ya resuelto. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de nosotros ejercitar nuestro discernimiento, tomamos lo que otros sí se ejercitaron y entendieron, reflexionaron, escribieron, pusieron en un libro o en un video o en uno de estos grupos de, ¿qué se dice? Bueno, las redes. Ya está hecho. ¿Para qué me voy a preocupar si ya otros lo resolvieron? Consumo eso. Esto es interesante porque nosotros no nos damos cuenta, nuestra mente no trabaja y se acostumbra a alimentarse con lo que otros comieron y ahora digo, por mí mismo, ¿estoy en condiciones de leer y reflexionar en lo que Dios me quiere decir a mí? ¿Es lo que Dios quiere? Yo quiero que vos entiendas y yo te voy a ayudar a que vos entiendas lo que yo te quiero decir a vos como individuo, como persona que está viviendo una determinada situación o que tiene una necesidad propia. Porque otro que puso lo que quizás Dios le dijo a él, ¿es lo mismo que para todos? ¿Es lo mismo que para mí, que para vos, que para ustedes? No, porque se lo dijo a él, le hizo entender a él. Es lo mismo que si yo escribo un devocional y pongo lo que yo entendí de lo que Dios me quiso decir a mí. Y yo lo pongo y lo comparto. ¿Vieron los cafecitos eso de la mañana? No. Esos devocionales, el café el mate de la mañana, el cafecito de la mañana. Hay un montón de cosas que se comparten, algunas reflexiones que por ahí están buenas. Pero bueno, fue lo que Dios le dijo a determinada persona y lo comparte y bueno, está bueno. Pero si a mí Dios me quiere dar otra cosa o sobre el mismo texto quiere que yo entienda cómo aplicar eso a mi vida y a mi necesidad puntual, porque yo por ahí estoy pasando por una lucha o por una necesidad o necesito aprender algo y Dios a mí me quiere hacer entender lo que yo necesito, no que yo reciba lo que otro recibió quizás de parte de Dios y tomo eso y me quedo con eso y me estoy perdiendo lo que Dios me quiere hacer entender a mí. A veces no nos damos cuenta de eso y claro, es más fácil porque ya está escrito o resuelto o compartido por otro. Entonces bueno, listo, total, bueno, ya cumplí y ahorré tiempo y puedo salir corriendo. ¿Y qué pasa con personas que vos viste o a lo largo del tiempo, en mi caso que he pasado ya tiempo, que han sido muy dedicados, que han ministrado en muchas cosas y que de pronto dicen, bueno, ya está, cansé, no quiero aprender más nada, escucho videos y que vos le decís de hacer algo de los cursos, de no, ya está, ya vi. ¿Qué significaría? ¿Decidieron volver al otro alimento? ¿Decidieron volver a la leche? Hay que ver por qué, quién influyó sobre ese pensamiento, sobre esa decisión, ¿no? Evidentemente el enemigo va a querer que hagamos eso, sí. Que no estemos en comunión con Dios, que nos conformemos con lo que ya aprendimos
A mí hay gente que me dice, pero ya con la prédica del domingo me alcanza. Claro. Yo vengo el domingo, recibo de Dios a través de las prédicas, o el jueves en la reunión de oración. Ya está, ya con eso yo... Y he escuchado... Bueno, acá Ana María Fatuso escribió algo. Pero uno de los pasajes de la Biblia dice que por no escuchar mi voz fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y eso habla de crecer. Y Jesús crecía en gracia. Si siendo hijo debió crecer. Porque ese pasaje habla de madurez y de inmadurez. Y yo te iba a compartir algo que lo dice Ana María Fatuso, lo escribió, así que leo lo de ella. Justamente por eso, por tanta información que hay en las redes, es que hay que tener los sentidos ejercitados para poder discernir entre lo que es verdad y lo que es falso. Exactamente. Porque a veces podés comer de lo que Dios le dio a otros, sí, creo que sí. Los siervos de Dios están para alimentar al cuerpo. Pero si vos no creces, no puedes discernir dónde hay veneno y dónde no lo hay. Claro. Y en internet hay mucho veneno. Por eso, la importancia de esta materia, cuando nosotros nos introducimos en este estudio, siempre decimos, bueno, es una materia técnica. Y parece que estas materias técnicas como en la escuela, ¿no? Lengua. Vos decís, lengua, otra vez tengo que volver a la escuela. Pero son herramientas básicas que nos van a ayudar a poder relacionarnos con el mundo que nos rodea, porque nos comunicamos de esa manera. La lectoescritura, aparte de los diálogos, ¿no? De la conversación. Y pareciera en principio que no aporta nada a mi vida espiritual, porque es algo natural, técnico. Interpretar un símbolo, interpretar una metáfora, interpretar una parábola, distinguir qué es una cosa, qué es la otra, qué es literal, qué es simbólico o metafórico. ¿Qué me puede aportar? El tema es que cuando nos damos cuenta, a la hora de leer la Biblia, justamente la Biblia es un libro lleno de ¿qué? De figuras literarias, de metáforas, de símbolos, relatos literales y metafóricos. Nos encontramos con un estilo de literatura oriental que no es la occidental a la que estamos acostumbrados, entonces tenemos que interpretar un montón de figuras y ahí nos damos cuenta lo importante que es saber leer o leer bien, respetar los puntos. A veces, a mí a veces me pasa, ¿no? Que leyendo apurado, si el punto es muy chiquito, paso de largo. Y cuando paso de largo, automáticamente me doy cuenta que algo está mal o que algo no cierra. ¿Por qué? Porque no respeta el punto. Resulta que se había terminado la idea y empieza otra. Por eso los signos de puntuación son importantes, ¿no? Las comas. El autor pone un punto porque ahí quiere terminar con un concepto y empieza otro. Las comas, los puntos y comas todavía siguen hablando de la misma idea, pero cuando hay un punto aparte, decíamos, ¿no? En algún momento, no es lo mismo que un punto seguido. O sea, hay muchos detalles, por eso decimos cosas técnicas. Sin embargo, esto técnico se transforma en espiritual a la hora de entender o interpretar lo que Dios me quiere decir. Hay un mensaje que Dios me quiere transmitir y Dios eligió la escritura. Entonces, ¿es importante o no la escritura? Desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, vemos a Dios diciendo, escribe. No me puse a ver cuántas veces lo dice, pero estaría bueno averiguar en una concordancia cuántas veces Dios dice a sus profetas, a sus siervos, escribe esto para que quede como memoria, escribe esto para que no se olvide. A Juan en Apocalipsis le dice, escribe. ¿Es importante o no
el aprender a descifrar el mensaje de una escritura, y más cuando Dios habla. Es importante. Y el autor de Hebreos se ve en una dificultad. Él tiene cosas que decir, pero los receptores del mensaje que él quiere dar no están en condiciones, en este caso, por no haber sido ejercitados en la lectura y comprensión del texto. Entonces ahí, por eso decimos, ahí lo técnico, lo aparentemente técnico, se transforma en algo espiritual. Por eso el enemigo quiere sembrar pereza para la lectura, para la comprensión del texto, y lo va haciendo ya desde la niñez. Ahora, bueno, no ahora, ya desde mi época, estudiábamos para pasar el examen. Se estudiaba para la nota, decíamos, ¿no? Yo estudio para la nota. Entonces, eran métodos de estudio para poder cumplir con lo que me pedían en la escuela. Y resulta que después, está bien, pues yo sacaba una buena nota, pero ¿qué pasó acá? Al poco tiempo voló. Ah, pero yo cumplí con la nota. ¿Pero comprendiste lo que aprendiste de memoria? Por eso la importancia de tener una mente también dispuesta, sana y equilibrada. El punto D, que ese no lo vimos. Pablo, ¿te animás a leer el punto D? Sí. Punto D, una mente sana y equilibrada. A veces, por cuestiones orgánicas, neurológicas, no es posible encarar un estudio sistemático, pero aquellos que tienen la capacidad para razonar y dentro de lo posible, mantiene cierta coherencia, están en primer lugar las escrituras y el... Pablo, ¿podemos volver al comienzo? No hay problema. Una mente sana y brillante. A veces, por cuestiones orgánicas, neurológicas, no es posible encarar un estudio sistemático, pero aquellos que tienen capacidad para razonar y dentro de las posibles mantienen cierta coherencia. Esto en condiciones de hacerlo. Terry sostiene que en primer lugar, el intérprete de las escrituras en realidad de cualquier libro que sea debe poseer una mente sana y bien equilibrada. Esta condición es indispensable para la dificultad y la comprensión del raciocinio defectuoso y la extravagancia de la imaginación. Son cosas que pervierten el raciocinio y conducen a ideas vanas y necias. Esto no tiene nada que ver con el conocimiento académico o el coeficiente intelectual, más bien apunta a una mente que se encuentre en condiciones para examinar, analizar y comparar. Bien, en síntesis, eso es una mente que está en condiciones o que está con el equilibrio básico suficiente para examinar, analizar y comparar. Puede haber cuestiones, como dice al principio, físicas, orgánicas, neurológicas, a veces por problemas que tienen que ver con algo natural en la mente de una persona, hay dificultades y bueno, no podemos pretender que todo el mundo tenga la misma capacidad de comprensión porque puede haber un factor físico que le dificulta eso. Ahora, el tema de la mente sana y equilibrada más que nada tiene que ver con una mente que está abierta a las cosas de Dios, que está relacionado con las condiciones espirituales, para no dejarse influenciar con cosas que no tienen nada que ver con Dios o que atentan contra la fe. Acá se supone que si llegamos a este punto, si queremos entender la Biblia es porque conocimos el amor de Dios, porque queremos aprender de Él, queremos conocerlo, estamos interesados en discernir lo que dice el texto bíblico porque queremos vivir de acuerdo a esto. Hay una predisposición espiritual para eso. Puede ser que también se puede interpretar esto de una mente en condiciones, una mente dispuesta a querer aprender, a querer discernir. Claro.
Sí, por eso decía, o sea, damos por hecho que si estamos acá destinando tiempo a esto, es porque queremos aprender, o sea, queremos conocer el mensaje que está ahí dentro de ese texto. Tenemos esa predisposición. Por eso hablábamos de las condiciones espirituales, pero acá cuando hablamos de las condiciones mentales, de estar equilibrados y más o menos coherentes en el razonamiento, es porque a veces hay un fallo en las condiciones espirituales. Yo iba a decir, cuando yo era un joven, en donde quería buscar la verdad, consumía cualquier cosa. O sea, yo en la búsqueda de querer conocer hasta las cosas de Dios, podía leer, o sea, leía cualquier cosa. Me acuerdo que en una oportunidad leí a Erich von Däniken. ¿Quién es Erich von Däniken? Uno de estos tipos que se dedica a la omnilogía, a encontrar platos voladores por cualquier lado. Fue un bestseller en su momento, en la década del 70, el carro de los dioses o algo así, o los carros de los dioses, en donde este hombre encontraba en la Biblia textos que avalaban la existencia de extraterrestres y citaba pasajes bíblicos, y él veía ahí platos voladores y extraterrestres. Y claro, yo bien en la edad del pavo, así, ¿no? Bien adolescente, joven ahí, podía fácilmente tomar eso e interpretarlo de acuerdo a lo que Erich von Däniken enseñaba. Todavía sigue vivito y coleando por ahí, desparramando estas cuestiones. ¿Pero por qué? Porque su mente buscaba eso, quería profundizar en eso y trataba de encontrar, no solo en la Biblia, en cualquier libro o en cualquier historia de civilizaciones antiguas, pistas que confirmaran o cosas que confirmaran lo que él creía o quería creer. Esa mente, bueno, después lo vamos a ver en hermenéutica cuando entremos ya directamente, ¿no? Lo que es la eisegesis, la exégesis y la eisegesis. Entonces, yo puedo tener una mente que divaga, que se crea figuras, que acepta argumentos que no tienen sustento y elaboro mis propias teorías. Cuando uno habla con gente que está metida en ese mundo o que tiene o consume ese tipo de literatura, nos vamos a encontrar con esto. Esa mente está influenciada por determinadas corrientes filosóficas, líneas de pensamiento que buscan eso, y se arma su fe o sus convicciones de acuerdo a sus gustos personales. Es un riesgo. Por eso vamos a encontrar gente que puede creer en un montón de cosas tan diversas y en donde el dicho popular de que todos los caminos conducen a Dios se hace muy común, lo escuchamos muy seguido, ¿no? Está bien, a vos ir a la iglesia te hace bien, leer la Biblia te hace bien, bueno, a vos te hace bien, a mí me hace bien leer el Corán o leer las carrozas de los dioses o leer, no sé, el Bhagavad Gita, que es literatura hindú, o, no sé, el Paturucito. O sea, cada uno elige lo que más le gusta o le conviene o que le sirve, pero eso quiere decir que esa es la verdad de Dios. Ahora, si nosotros queremos entender la Biblia porque entendemos que a través de este libro Dios habla, entonces yo voy a enfocarme acá y le voy a pedir, ahí es donde hablábamos de las condiciones espirituales, ¿se acuerdan? Le tengo que pedir al Espíritu Santo que Él me ayude a entender el mensaje que inspiró en los autores bíblicos. No estamos exentos, aún siendo cristianos, de interpretaciones cargadas también de pareceres personales o sentires personales.
Calculo que eso lo vamos a profundizar en la próxima clase cuando hablemos de exégesis. Pero más o menos hasta acá, ¿se entiende esto de las condiciones mentales? Cuando hablamos de una mente sana y equilibrada, es una mente que está abierta, sí, a entender lo que Dios quiere revelar a través de su palabra, sin condimentos externos o sin influencias que nos hagan divagar en otras cosas. Todo lo que Dios nos quiere decir está acá, en este libro. Lo otro puede ser opiniones, trabajos que hicieron otras personas o que interpretaron otros, que nos pueden ayudar, pero yo tengo que tener siempre ese cuidado, ¿no? Desarrollar o ejercitarme en mi pensamiento con aquello que Dios me quiere decir a mí o que Dios me quiere transmitir, la enseñanza que Dios me quiere dar. Entonces tengo que someter mi mente a la obediencia a Cristo y a su palabra. Cada vez que abrimos la Biblia tenemos que orar. ¿Hasta ahí vamos? Y vamos a ver si podemos terminar con el punto 4, que dice recursos documentales. Esto tiene que ver también con lo que estamos hablando un poco ahora sobre el material externo, la literatura externa, la Biblia, el texto bíblico. Hay material bíblico de apoyo, hay documentación, hay comentarios, hay diccionarios que se especializan en el texto bíblico. Eso es material bueno, necesario, porque me van a ayudar a la comprensión del texto. Ahora vamos a ver algo de eso. Es importante que el intérprete de la Biblia tenga acceso a la información complementaria que le permita una mejor comprensión del texto. Actualmente, las librerías cristianas poseen el material básico a saber: diccionario bíblico, concordancia, manual bíblico, comentarios de Antiguo y Nuevo Testamento, geografía bíblica, trasfondo sociocultural y, fundamentalmente, diversas versiones de la Biblia que nos permiten comparar el texto a través de distintas traducciones, como por ejemplo, versión Reina Valera del 60, Nueva Versión Internacional, Biblia de Jerusalén, versión católica, versiones populares, versiones interlineales, permiten acercarnos al idioma original y paráfrasis, textos interpretados. También es necesario en nuestra biblioteca un buen diccionario, libros de referencia histórica y cultura general. Cabe recordar que todo este tipo de material es de referencia, consulta y apoyo documental. Solo la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. El resto debemos considerarlo como medios o herramientas que tenemos que aprender a manejar para que aquellos no nos manejen a nosotros. También es importante asegurarnos la confiabilidad de las fuentes. Por un lado, para tener a mano las pruebas necesarias para presentar ante quien las demande. Por otro lado, para no cometer errores o basar nuestras explicaciones o creencias sobre premisas falsas. Bueno, esto es fundamental, entenderlo. Porque como vemos, también podemos irnos al extremo de lo que decíamos hace un rato, consumir lo que otros ya trabajaron. Ahora, cuando yo tomo eso como un material de referencia, como algo que me ayude a interpretar el texto que yo quiero entender, es bueno que lo sepamos utilizar y manejar, como dice ahí, para que ellos no nos manejen a nosotros. Porque entonces yo termino sacando las conclusiones que otros sacaron. Volvemos al Salmo 32. Te haré entender. Dios quiere que nosotros entendamos lo que Él quiere enseñarnos en forma particular. Entonces, ¿es bueno tener material complementario? Es bueno. No solo bueno, si nosotros queremos tener un estudio serio de la palabra de Dios, tenemos que procurar conseguir ese material que nos pueda servir como herramienta para que yo pueda entender. Por ejemplo, hay libros de geografía bíblica, hay libros de usos y costumbres de los tiempos bíblicos que nos ponen en el mundo, en el contexto histórico de los tiempos bíblicos. Y eso es tan apasionante conocer cómo vivían en esa época y también la relación con el contexto geográfico. Nos metemos en ese mundo. A medida que vamos leyendo,
nos vamos metiendo en el texto y en el contexto histórico y geográfico y político, entonces es como que entendemos mejor por qué Jesús estaba cansado del camino, por qué pedía agua a la mujer samaritana, el detalle de los animales, la fauna, la flora, lo que consumían, lo que comían. O sea, uno dice, pero ¿para qué me sirve esto? Para después poder entender ciertas enseñanzas. ¿Por qué Jesús hablaba del trigo, de la cizaña? O, no sé, tantas parábolas y cosas que Jesús tomaba del entorno para dar una enseñanza espiritual. Nosotros tenemos un diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia que también te pones a ver y hay cosas que las empezás a entender ahí de por qué se decía de esa forma o qué significaba que lo dijeran así. Bueno, ahí tenemos en esa lista diccionario bíblico. Hay diccionarios que se especializan en el texto bíblico. Hay palabras que nosotros podemos tomar de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, pero cuando hablamos del contexto bíblico, tiene algo más que por ahí nosotros desconocemos. Significados de palabras, de lugares, de conceptos. Concordancia, ¿qué es una concordancia? En muchas Biblias, al final, hay como una lista de palabras ordenadas de forma alfabética, en donde uno puede buscar una palabra y al lado de esa palabra está el significado breve de la palabra, pero también todos los pasajes de la Biblia en donde se encuentra esa palabra. A veces nosotros nos acordamos de alguna parte de la Biblia, ¿no? Nos hizo un clic, alguna cosa que nos dejó pensando. Pero ¿cuál era el versículo? ¿Cuál era? ¿En dónde está? Nos acordamos de la palabra. ¿Para qué sirve la concordancia? Con esa palabra voy a todas las partes que en la Biblia aparece esa palabra. Y por ahí voy a encontrar el texto que yo quería leer. Está también los manuales bíblicos, que ya casi cayeron en desuso, porque con Internet, con Google, uno puede ir a los lugares bíblicos y tener imagen y sonido y ver el lugar y conocer también todo esto que estamos hablando, ¿no? Las costumbres, la forma de vida, comentarios, lo que decíamos recién, autores que se dedicaron a analizar el texto y hacer un comentario de ellos personal sobre lo que entendieron del texto y lo escriben. Hay muy buenos comentarios, hay comentarios que los mejores comentarios son los más antiguos, digo yo, por ahí porque me gustan los más viejos, pero aportan cosas interesantes que nos ayudan a entender el texto que está comentando. También hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay de los unos y de los otros. Geografía bíblica, trasfondo sociocultural y fundamentalmente versiones, diferentes versiones de la Biblia, traducciones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay diferencia en lo que es una traducción de lo que es una versión, lo que es una paráfrasis. Por ejemplo, una de las Biblias que en los últimos años se hizo popular fue la NTV. Es la NTV, ¿no? La Nueva Traducción Viviente, ¿no? NTV son las siglas de esta traducción. En realidad, no es una traducción de los lenguajes originales, es una paráfrasis, o sea, es como una interpretación del texto que ya fue traducido. Hay versiones que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestro idioma, que para que nosotros entendamos mejor en nuestro tiempo, cambian las palabras que se tradujeron hace 100 años y la ayornan para que un joven pueda entender, o no tan joven,
qué significa o qué quiere decir el texto. O sea que la paráfrasis es ese texto reinterpretado para que sea más comprensible en nuestro tiempo. Pero no es una traducción directa de los originales. ¿Se entiende? Por eso hay que saber distinguir. Y dentro de las traducciones, cuando vemos en la introducción bíblica la historia de las traducciones, también nos encontramos con versiones que cambian, o sea, las versiones de la Biblia que se hicieron a partir de manuscritos del siglo V, por ejemplo, nuestras Biblias traducidas al español, Reina Valera, especialmente, que se basaron en lo que se conocía como el Textus Receptus del siglo V, no es la misma que la que después se fue editando con manuscritos que se descubrieron que son más antiguos, del siglo II y del siglo III. Tampoco es que hay grandes diferencias, son diferencias que no hacen a lo fundamental, pero hay diferencias en conceptos o en cantidad de palabras que en las traducciones después del siglo V aparecen, que todavía hay mucho debate sobre esto, ¿no? Cuando salió la NBI, por ejemplo, y las versiones más modernas, las traducciones más modernas, no, eso no es de Dios, esa Biblia no es inspirada, esa Biblia está adulterada porque le sacó versículos o le sacó partes o palabras a la Reina Valera. En realidad, cuando los que se dedicaron a estudiar todo esto y descubrieron que los manuscritos más antiguos no tenían lo que tenían los manuscritos del siglo V, es porque en el siglo V agregaron cosas que en los más antiguos no estaban. No es que las nuevas versiones le quitaron palabras, sino que las versiones a partir del siglo V le agregaron palabras. Por eso en las versiones más antiguas no están. ¿Se entiende? Entonces, está bueno disponer de diferentes versiones y comparar, porque a lo que a nosotros nos va a interesar no son tantas las diferencias técnicas del texto, sino el contenido espiritual del texto. ¿Hay contradicción? ¿Está negando una verdad fundamental para nuestra fe? Ahí me tiene que preocupar y ahí tengo que tener cuidado. Por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras es la versión que utilizan los testigos de Jehová. Esa versión está adulterada, deliberadamente está adulterada para transmitir sus enseñanzas, para negar, por ejemplo, la divinidad de Jesús. Esto ya es peligroso, porque si yo consumo algo que está adulterado y que cambia lo fundamental de mi fe, entonces tengo que... ¿Qué tengo que hacer? Tengo acá mi recurso. ¿Cómo tenemos que tomar la traducción del Nuevo Mundo, de la Sagrada Escritura? Esta pinza me la regaló el papá de Alu. Hay que no dejar de leer, porque a veces está bueno leer para encontrar y rebatir una herejía. Pero está bueno lo que dice acá, disponer de varias versiones nos va a ayudar a poder profundizar o entender mejor lo que estamos leyendo. Versiones populares, versiones interlineales. Las versiones interlineales son aquellas que están en el idioma original, en griego o en hebreo, pero que debajo del texto en el idioma original está la traducción al español. Se pueden conseguir. Hay librerías que tienen, librerías cristianas que tienen ese tipo de material que está muy bueno, aunque también se puede descargar de internet. O sea, hay aplicaciones que disponen de las palabras en el griego y nos permiten encontrar la traducción directamente del idioma original. Y lo que decíamos en la última parte, cabe recordar que todo este tipo de material es de referencia, consulta y apoyo documental. Solo la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo.
El resto debemos considerarlo como medios o herramientas que tenemos que aprender a manejar para que ellos no nos manejen a nosotros. También es importante asegurarnos de la confiabilidad de las fuentes. Por un lado, para tener a mano las pruebas necesarias para presentar ante quien las demande. Por otro lado, para no cometer errores o basar nuestras explicaciones o creencias sobre premisas falsas. Bueno, termino con un recuerdo con respecto a este último punto. En la década del 70, 80, se difundía mucho, relacionado con la escatología, la creencia de que existía ya una computadora que iba a gobernar todo el mundo. Y a esa computadora se le llamó la bestia, en relación con lo que cuenta Apocalipsis, ¿no? Y esa computadora estaba en Ámsterdam o en un lugar europeo. Y que desde ahí el anticristo iba a gobernar todo el mundo a través de esa computadora, y hasta hay ciertos documentales e información de eso, ¿no? Películas cristianas, y que puede ser una posibilidad. Ahora con la inteligencia artificial y todas estas cuestiones, ya nos conocen la vida, a través del celular nos conocen la vida todos, o sea, nos dominan a través de la tecnología, ¿no? Pero en ese momento se difundió eso y todo el mundo cristiano estaba ahí expectante y cuidado con la bestia que ya existe, ya viene el fin y ya el Señor viene. Y era algo inminente en la década del 70, principio del 80. Resulta que al poco tiempo, acuérdense que todavía no existía internet, o sea, se publicaban libros, se difundían las noticias y demoraban en llegar. Bueno, para todo eso pasaba el tiempo y uno se había hecho esa idea y decíamos, bueno, ya está, hay que predicar rápido el Evangelio porque el Señor viene. Resultó que después aparece el que inició esa divulgación mundial de la bestia, que fue el autor de una novela. Eso fue una novela que él escribió como si fuera un guión para una película, que de hecho después hicieron con ese tema, y la gente lo tomó como algo verídico, y este hombre salió a decir, no, esto es un argumento ficticio, no existe tal computadora que se llama la bestia, y que está en ese lugar de Europa y que ya está gobernando el mundo. Quizás ahora sí, quizás ya esté funcionando de otra manera, pero en ese momento el autor de eso tuvo que salir a desmentir esa versión. Para ese momento ya todos los púlpitos del mundo ya estaban utilizando la noticia como si fuera algo cierto, y en realidad era algo falso. Por eso el punto de consultar las fuentes, asegurarse. Hoy en día nosotros también damos por cierto cosas que cuando vamos a la fuente nos damos cuenta que era mentira. Las famosas fake news, ¿no? Fake. En inglés anda medio pobre. Pero ¿se entiende el punto? Hay que asegurarse, hay que comprobar. No hay que tomar como cierto cualquier cosa que anda volando por ahí y que en realidad no son así. Por eso, si nos basamos en premisas falsas, nuestras conclusiones también van a ser falsas. Por eso, la importancia de tener cuidado con eso, averiguar las fuentes. ¿Quién dijo esto? ¿Oramos? ¿Terminamos orando? Señor, te damos gracias por esta oportunidad, por esta reunión, porque nos has convocado, porque es tu Espíritu Santo el que nos ha reunido. Yo te agradezco por cada hermano y hermana conectada. Gracias por tu siervo, nuestro hermano Calderón. Te ruego que tú cada día le des más de tu sabiduría y entendimiento, Señor, para que pueda llevar adelante esta obra que está haciendo, Señor, porque si hay algo que tenemos que entender es llegar a entenderte y a conocerte, Señor.
como le dijiste a Jeremías, Señor, alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y misericordia en la tierra, Señor. Gracias por tu carácter, gracias por tu deseo de que podamos estar aprendiendo de tu palabra, Señor, en este día. Bendice a cada hermano y a cada hermana, Señor, y haz que podamos aplicar todo este conocimiento, Señor, para interpretar bien tu palabra, Señor, y poder conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.